Bueno, muy buenos días a todos. Hoy viernes 6 de febrero iniciamos este 2026 nuestras actividades académicas como todos los viernes de cada mes. Es para la Asociación Colombiana de Neonatología un gusto seguir trabajando por nuestros recién nacidos y sus familias en todo sentido y desde esta parte académica que es muy importante. Un saludo muy especial de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana Regional Centro. Y pues acá en este espacio están invitados todas las regionales y todas las personas que quieran, todos los profesionales de salud, neonatólogos y pediatras que quieran aprender y actualizarse en neonatos. En días pasados recibimos nosotros como neonatólogos y pues eh, el binomio en general, un regalo, dos trabajos muy bonitos y muy importantes, y fue inicialmente la resolución 943 de septiembre del 2025 de la Secretaría Distrital de Salud que apoya la vacunación materna contra virus sincitial respiratorio y desde un trabajo con las diferentes asociaciones, la Asociación de Neumología, Asociación de Infectología Pediátrica, Sociedad Colombiana de Pediatría, una guía muy importante es la prevención de la infección respiratoria aguda baja de origen viral en menores de 2 años, con énfasis en virus sincitial respiratorio en Colombia. Guía para profesionales de salud en su primera edición, que fue publicada en diciembre 16 del 2025. Entonces, vamos a tener dos expertos en la materia, por eso hemos llamado este webinar, que hemos llamado este webinar contra el virus sincitial respiratorio desde la madre hasta el niño. Entonces nos acompañan hoy como conferencistas la doctora Claudia Devia, pediatra neonatóloga, referente distrital de neonatología de la Secretaría Distrital, y el doctor Héctor Romero, obviamente pues conocido, pediatra neonatólogo, y quien fue parte de los personas, de los profesionales tan importantes que trabajaron esta guía. Él es magíster en epidemiología clínica, docente de la Universidad del Rosario y del Bosquis, coordinador de la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal del Hospital Universitario Infantil de San José. Entonces, los dejo en muy buena compañía, con un gran aprendizaje para hoy, muy vigente y en el cual tenemos que tener todos claros cuáles son las acciones que tenemos que tener en el manejo del virus sincitial respiratorio. Muchas gracias. Muchas Adelante, gracias. Claudia. Muchas gracias, Julietica, por la invitación y por darnos este espacio para compartir esto que para nosotros es tan importante, que es el lineamiento distrital para la prevención del virus sincitial respiratorio, también un regalo que tenemos en Colombia y específicamente el lineamiento para Bogotá, pero que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Este entonces es el lineamiento que salió en el 2025 último trimestre. Lo encontramos ya en las redes. Le pusimos como eslogan: ponle el brazo a la vacunación, intentando también que las mamás sean muy adherentes. Y hemos visto como objetivo, hemos definido como objetivo eh, que este lineamiento busca establecer pues esas directrices técnicas y operativas en el distrito capital para la prevención de las infecciones por virus sincitial respiratorio, con dos estrategias. La primera de ellas es la vacunación materna con la vacuna Abrisbo entre la semana 28 y 36, y complementada con la aplicación en el recién nacido del anticuerpo monoclonal Nirsevimab, que estaría indicado a los recién nacidos entre las 33 y las 35 semanas que no cumplen los criterios para la administración de palivizumab, que es el que actualmente está en el plan de beneficios de salud, y además para esos recién nacidos a partir de la semana 36 que no accedieron oportunamente a la vacunación, y esto pues con el fin de disminuir morbimortalidad
en nuestros recién nacidos y lactantes en todo el país. Ahora, pues entonces el calendario de esta inmunización contra estos virus respiratorios en la mamá son los que vemos en el cuadro del lado derecho, completando así lo que veníamos haciendo con influenza, TDAP y COVID. Bueno, entonces sabemos que la carga de la enfermedad global por virus sincitial es muy grande, especialmente en menores de 5 años. Sabemos que el virus sincitial respiratorio es un virus RNA que tiene dos unidades o proteínas en su superficie, la G y la F encargada de la fusión a la célula huésped, por donde va a entrar el virus a la célula huésped y va a formar en el epitelio pulmonar unos sincitios y de ahí pues su nombre. Entonces veamos que es causante de 33 millones de episodios y el 20% de esos 33 millones a nivel global es en menores de 6 meses. Produce 3.6 millones de hospitalizaciones, el 39% en menores de 6 meses, y es una causa importante de mortalidad pediátrica, el 46% en menores de 6 meses. Ya vemos que este grupo es entonces el que más se afecta, el que más tenemos que proteger. Pero también muy importante recordar que el 97% de las muertes por virus sincitial se produce en países de ingresos bajos y medios, como es el nuestro. Ahora vamos un poquito más hacia Colombia y SLIPE nos dice que en el 2022 Colombia tuvo una incidencia de 48.7 por 1.000 niños por año. Esto corresponde a un número de episodios de 181.578, aquellos a los que se les pudo tipificar el virus, pero por supuesto debe ser mucho más y aquí está el reporte en diferentes países de Latinoamérica. Ahora vamos a Bogotá. Bogotá ha venido con una disminución de la mortalidad por neumonía en los últimos años. Vemos como 24-25 han ido disminuyendo. Tuvimos para el 2025 por neumonía una mortalidad de 2 por 100.000 nacidos vivos. Esa fue nuestra tasa. Y cuando hablamos de infección respiratoria y no solo de neumonía, tuvimos una mortalidad de 1.5 por 100.000 nacidos vivos. Esperamos que los resultados de este año sean todavía mejores con la vacuna. Cuando miramos entonces el canal endémico en menores de 5 años, tuvimos para 2025, es esta azulita con los punticos, 377.214 casos de infección respiratoria aguda en Bogotá, pero lo traje porque miremos que de esos, más o menos una tercera parte ocurre en menores de un año, 110.956 casos. Volvemos y vemos que el grupo que más tenemos que proteger para impactar es ese grupo menor de un año, menor de 6 meses. Ahora cuando vemos desde el Laboratorio de Salud Pública y en colaboración con la Fundación Cardioinfantil para Bogotá, vemos que en menores de 5 años el virus sincitial ocupa el 58% de los virus. Adenovirus es el responsable del 31% de las infecciones respiratorias, seguido de rinovirus del 8%. Entonces, si vemos también para Bogotá, así como es para Colombia y para el mundo, el virus sincitial pues es el causante de muchas de las infecciones respiratorias. Ahora sí vemos qué pasó en Bogotá con respecto a los niños que fallecieron menores de 5 años en el 2025. Para semana epidemiológica 47 llevábamos 17 niños que fallecieron y miren cómo 8 casos fueron por virus sincitial respiratorio. Entonces, como les digo, creo que vamos a impactar en morbilidad y en mortalidad. Ahora miremos qué opciones tenemos disponibles hoy en día, porque tenemos entonces nuevas tecnologías para la prevención por virus sincitial y veíamos que teníamos el palivizumab desde 1998, está aprobada, pero esta cobijaba solamente a menos del 5% de la población porque sabemos que estaba para un grupo de alto riesgo únicamente. En el 2023 se aprobó entonces la vacuna materna y los anticuerpos monoclonales de más larga duración, como el nirsevimab, se aprobó en la Unión Europea en el 2022, en Estados Unidos en el 2023 y actualmente también está aprobado el clesrovimab, pero está haciendo pues sus estudios de eficacia que nirsevimab pues ya los venía haciendo.
Miremos cómo estamos entonces en las Américas en esta aplicación de estas tecnologías. En el 2023, Estados Unidos y Canadá ya tenían combinada la estrategia, tienen vacuna materna y tienen el NIRSE. En agosto del 2024, Uruguay continuó solamente con vacuna materna. También 2024, Argentina fue con vacuna materna y Chile solo con Nirsevimab. Y a lo largo del 2025, Paraguay pues solamente con Nirsevimab y los demás que estamos en azulito clarito, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Panamá, Salvador, fuimos con vacuna materna, pero Colombia pues tiene para Bogotá la estrategia híbrida y para Colombia tiene la vacuna materna. La Organización Mundial de la Salud con este reporte amplió ese periodo de vacunación en la mamá y actualmente está definido para las 28 a 36 semanas de gestación. Esto basado en el estudio Matiz, es un estudio que se hizo en 18 países, se incluyeron 7.420 gestantes, todas ellas eran menores de 49 años y estaban entre la semana 24 y 36 de gestación, unas fueron a la vacuna materna y otras a placebo. La vacuna es una vacuna bivalente contra los subgrupos A y B del virus sincitial respiratorio estabilizada que genera anticuerpos policlonales para proteger a los menores de 6 meses. Y midió 4 desenlaces, la infección severa a los 90 días y a los 180 días específicamente por virus sincitial respiratorio, y allí encontró una eficacia de 82.4 y 70% respectivamente, y los otros dos desenlaces, la atención médica no severa, o sea, no requirió pues UCI o hospitalización, hasta los 90 días y hasta los 180 días, es decir, hasta los 6 meses, y allí la eficacia fue 57.6 y 51.3%. Tenemos también el estudio Berni, que se hizo en Argentina, que como vemos fue uno de los primeros países que también escogió la vacuna materna como protección, un estudio de casos sin controles en 12 hospitales públicos y privados en 5 provincias de Argentina, se hizo entre abril y septiembre del 2024 con 105 lactantes menores de 6 meses y logrando una cobertura materna del 63.5%. Ellos encontraron 3 mortalidades, pero en el grupo que no se vacunó para virus sincitial respiratorio su mamá, y encontraron una eficacia, una reducción de las infecciones por infección respiratoria que requirieron hospitalización por virus sincitial de 72.7 hasta los 6 meses de 68%, y en general por infección respiratoria grave hasta los 6 meses de 73.9%, entonces logrando pues una eficacia muy buena. Cuando comparamos entonces la vacuna materna con el NIRSE, que nos lo da la Organización Panamericana de la Salud, la vacuna materna se llama Brisbo, está indicada en mujeres embarazadas de 28 a 36 semanas para prevenir los niños hasta los 6 meses. Es una vacuna bivalente, como les decía, con 2 antígenos de la proteína F de fusión, produce transferencia transplacentaria de anticuerpos neutralizantes y se requiere una dosis única en la gestante y está disponible por el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Nirsevimab, entonces, su nombre comercial es Beyfortus, está indicado en recién nacidos y lactantes menores de 1 año o en niños hasta los 24 meses que tienen un riesgo de infección grave. Utiliza un anticuerpo neutralizante IgG1 capa de larga duración, también contra la proteína F de perfusión del virus sincitial, produce una inmunización pasiva de anticuerpos y su dosis también es única. Se aplica 50 miligramos para menores de 5 kilos, 100 miligramos para mayores de 5 kilos y para los mayores de 8 meses se utiliza 200 miligramos y también está disponible por el Fondo Rotatorio de la OPS. Ahora, en este estudio, cuando comparamos palivizumab con nirsevimab, entonces tal vez lo más importante es que antes con palivizumab necesitábamos 5 dosis, mientras que con nirsevimab necesitamos una dosis única para lograr una protección de nuestros recién nacidos. Ya conocíamos, digamos, las indicaciones de palivizumab durante todos estos años,
pero miremos lo que nos dice la literatura con respecto a las indicaciones de nirsevimab, y dice que está indicado en todo lactante menor de 12 meses y niños entre los 12 y 24 meses con riesgo de virus sincitial grave. ¿Qué significa eso? Aquellos con prematuridad con enfermedad pulmonar crónica que requirieron atención en el último año, y para ellos esos es los que tuvieron oxigenoterapia, diurético o corticoide en el último año, los que tienen cardiopatía hemodinámicamente significativa, igual que el palivizumab, los que tienen infección respiratoria recurrente o riesgo de infección por anomalías neuromusculares o por anomalías respiratorias, o aquellos que tienen inmunodeficiencia grave. Y tal vez la diferencia más importante es que la eficacia del tracto de infección del tracto respiratorio inferior grave es del 75.7%, es decir, muy buena. Cuando vemos este reporte de SLIPE, ellos nos dicen, en el 2025 sacaron como un consenso de expertos y dice, si un país va a optar por la vacuna materna, nosotros fuertemente recomendamos que esa estrategia se complemente con la protección del recién nacido, especialmente el prematuro, con anticuerpos monoclonales. ¿Por qué dicen esto? Porque ya tenemos muchos estudios, entre ellos, pues tal vez el más conocido con nirsevimab es el estudio Harmony, pero miremos ya el impacto en la vida real. Vemos todos los países que han incorporado esta estrategia. En morado vamos a ver la efectividad frente a hospitalización con virus sincitial respiratorio, y tenemos números todos por encima del 75-80%. Y en rojo miremos la efectividad que tiene la hospitalización contra virus sincitial en UCI. Entonces también tiene muy buena eficacia y un impacto en la vida real bien importante, que respalda pues esta recomendación de SLIPE de que completemos esta estrategia como lo está haciendo Bogotá. Como les contaba, entonces en Chile ellos empezaron su estrategia solo con nirsevimab y ya publicaron sus resultados en Lancet en el 2025, y miremos esta parte que me gusta mucho, que es en el 2023 tuvieron 13 niños fallecidos por virus sincitial, y miren 2024-2025, 0 muertes por virus sincitial. Lograron una reducción, una eficacia de 76.4% en la hospitalización específicamente por este virus, y 84.9% de hospitalización en cuidado intensivo. Esto para Chile. Ellos mismos también hicieron entonces un estudio sobre la seguridad que tiene en los prematuros. ¿Qué hicieron? Ellos incluyeron niños menores de 32 semanas y solamente tenían 2 niños de 27 semanas en este grupo. Los inmunizaron aproximadamente hasta el tercer día de vida, porque está indicado en prematuros cuando el prematuro esté estable hemodinámicamente. ¿Y qué definieron estabilidad hemodinámica? Al menos 48 horas sin apneas, al menos 48 horas sin vasopresores y al menos 48 horas sin ventilación mecánica, y si iba a continuar con ventilación mecánica, que no tuviera las dos anteriores, ni vasopresores ni apneas. Entonces la mayor cantidad de los niños se inmunizaron hacia el día 3 y encontraron un perfil de seguridad muy bueno, más o menos coherente con los estudios anteriores en recién nacido un poco más grandes. ¿Cuál fue el efecto secundario que encontraron con más frecuencia? Las apneas, pero fueron apneas transitorias y que respondían generalmente al estímulo, y la fiebre. Entonces, Bogotá recomendó que se inmunice a los recién nacidos si tienen más de 28 semanas. Esa es la recomendación actual. Esta es nuestra estrategia híbrida entonces, la vacunación de Abrisbo para gestantes 28 a 36 semanas y la inmunización con nirsevimab. Vamos a mirar en qué casos, y es importante recordar que Bogotá le pidió al Ministerio de Salud y Protección Social incorporar el nirsevimab en el plan de beneficios de salud con cargo a la UPC para aplicación también de los recién nacidos pretérmino. Esto también basado no solo en las recomendaciones que nos ha dado la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica SLIPE, sino que también se hizo un estudio de costo-efectividad con la Universidad de Antioquia, que nos permitía así, con esta estrategia, ampliar la cobertura y
que todavía pues fuera costo efectivo. Tenemos entonces este árbol de decisiones que les voy a explicar acá. Lo primero es que vamos a mirar a la gestante, si ella está entre 28 y 36 semanas, miramos si tiene alguna contraindicación para la vacunación. Si la tiene, posponemos la vacunación. Si no tiene ninguna contraindicación, aplicamos la vacuna Brisbo. Y si no tiene 28 a 36 semanas, pues la educamos para que en el momento en que llegue a ese momento de la gestación, ella sepa claramente que tiene que venir a vacunarse. Ahora, el brazo del recién nacido. Entonces, si el parto ocurrió o el recién nacido es menor de 32 semanas, vamos a continuar administrando palivizumab como venimos en este momento porque es el que está cubierto por el plan de beneficios de salud. Tenemos también un stock importante que no podemos, digamos, dejar de usar. Entonces, continuamos con los menores de 32 semanas con palivizumab. Si el recién nacido está entre 33 y 35 semanas, entonces vamos a mirar si cumple criterios según el consenso para palivizumab. Ahorita los vamos a repasar. Si cumple criterios, le administramos el palivizumab. Si no cumple criterios, es decir, tiene menos de 2 o ningún de los criterios que vamos a ver ahora, entonces le vamos a aplicar nirsevimab independientemente de si la mamá recibió la vacuna o no. Si el recién nacido tiene más de 36 semanas, entonces miramos el estado de vacunación materna. Si la mamá está vacunada, miramos, pero si ocurrió más de 14 días entre la vacunación y el parto, el recién nacido está protegido, no necesita nada más. Si pasaron menos de 14 días, no está protegido y tendría que administrarse nirsevimab. Si la mamá no está vacunada, su estado es desconocido, ¿cierto? O no alcanzaron a pasar los 14 días, ese recién nacido también tendría que ir a nirsevimab. Y la nota aclaratoria es que la idea es que continuemos con palivizumab en los prematuros, que sería como la tecnología antigua. Ahora tenemos, pues, digamos, anticuerpos monoclonales de más larga duración, hasta que tengamos el registro INVIMA y también hasta que sea incorporado al plan de beneficios de salud. Y quedó así en el lineamiento. Recordemos entonces cuáles son los criterios del consenso para poder aplicar en estos niños de 33 a 35 semanas el palivizumab. Deben cumplir con al menos 2 criterios: asistencia a guardería, presencia de hermanos menores de 5 años persistentemente en el hogar, ausencia de lactancia materna, exposición a humo de tabaco en el hogar, madre fumadora en el embarazo, antecedente de atopia familiar y educación materna de nivel primario o inferior. Si cumple 2 o más criterios, iría palivizumab, pero si no cumple ninguno de estos criterios o solo uno, tendríamos que aplicarle nirsevimab a ese grupo de 33 a 35 semanas. Un resumen fuera del árbol de decisiones para que no se nos olvide. ¿Cuáles serían entonces las indicaciones para nirsevimab? Los recién nacidos de 33 a 35 semanas que no cumplen criterios de palivizumab, independientemente de si tuvo vacuna o no. El recién nacido mayor de 36 semanas que la mamá no se vacunó. El recién nacido hijo de la mamá que recibió vacuna, pero no alcanzaron a pasar los 14 días para que de verdad protegiera al niño. El estado vacunal de la mamá desconocida, no tiene carnet, no sabe si se la pusieron. O el recién nacido hijo de una mamá con inmunosupresión o enfermedades que afecten la respuesta inmune. O ese recién nacido que va a ir a bypass o que va a ir a ECMO o que requiere sanguinotransfusión porque va a afectar el paso de anticuerpos, independientemente de si recibió vacuna o no materna. El recién nacido iría a nirsevimab y la indicación del lineamiento es que lo apliquemos hasta el día 29 de vida. Digamos, la gestacional sería por encima de 28 semanas, pero lo podemos aplicar hasta el día 29 de vida. ¿Y cómo vamos en este momento en Bogotá? Entonces vemos que empezamos en noviembre 21 del año pasado a esta curva ascendente y en el momento en Bogotá llevamos 11.410 gestantes vacunadas, por lo cual pues continuamos con nuestra estrategia, estamos contentos, vamos como dentro de lo esperado.
pero necesitamos continuar con la ayuda de todos aumentando esta cobertura. Entiendo que Nirsevimab va a llegar en los próximos 8 a 15 días a Bogotá, sí, ojalá que sea así, pero es lo que se tiene presupuestado y por eso era tan importante recordarles pues estas indicaciones para que no nos vayamos a confundir entre la vacunación materna, entre la inmunización del recién nacido y en esta estrategia híbrida que ha logrado Bogotá y que ojalá, de acuerdo a los resultados que tenga Bogotá, podamos ampliarlo al resto de nuestro país de acuerdo a esos resultados. Bogotá va a hacer 2 estudios, uno de eficacia y otro de impacto, que posteriormente pues estaremos compartiendo con ustedes para que logremos, ojalá lo que ha logrado Chile, lo que han logrado otros países y que el 2026 sea un año donde ya no veamos estas cifras que si bien han venido disminuyendo, queremos que ojalá tengamos muerte cero por virus sincitial respiratorio, que logremos descongestionar nuestras urgencias que siempre son un caos en el pico respiratorio y que continuemos con estos esfuerzos de inmunizar a nuestros gestantes y proteger a nuestros recién nacidos. Le doy ahora la palabra a Héctor para que continúe con esa presentación también tan importante que es el consenso de ASCON. Ok, gracias, Cloita. Presentación perfecto. Son las indicaciones que tenemos para Secretaría de Salud aquí en Bogotá. Vamos a mostrarles lo que está referenciado que planteamos para la guía práctica clínica de Colombia. Están esas recomendaciones que tú planteas. Vamos ahorita a hablar de algunas generalidades. Les quiero dar unos datitos cocteleros y algo que nos salió recientemente. Muy bien, entonces, pues sí, nos estamos enfrentando contra este virus que se ha podido controlar en otros países. El plan es que nosotros también lo tengamos controlado. Julieta ya nos mostró la incidencia a nivel mundial. Tenemos la incidencia hasta un 66% en Colombia y les muestro prevalencias. Las prevalencias dependen de la ciudad de Colombia. Cali 30, Bogotá 52, Medellín 42, Manizales 25, Cartagena 41. En general, tenemos una prevalencia del 57% a nivel nacional. Y algo característico que aparece en los estudios colombianos. Nosotros contamos con virus sincitial respiratorio a lo largo de todo el año, sino que aparte tenemos unos picos que varían de acuerdo a la ciudad. Quiero mostrarles aquí la circulación del sincitial a nivel de la región andina. Es el azul, nunca está en cero, nunca baja a cero. Y en Colombia vemos que para 2020, 23, 24 y 25, la franja azul, que es el sincitial respiratorio, nunca llega a cero. Siempre tenemos sincitial respiratorio todo el año. Estas publicaciones nos dicen, lo confirman, la actividad sincitial es durante todo el año y presenta picos, como en algunos otros países del trópico. Entonces, picos no tenemos, pero tenemos circulación todo el año. SLIPE nos dice lo mismo. Y recientemente, revisión sistemática de enero del año pasado, demostró que uno de los países como Colombia tiene circulación 24/7. Por eso tenemos que estar vacunando frecuentemente. Los factores de riesgo ya los comentó ligeramente y los tenemos aquí en el consenso nosotros de ASCON. Los factores de riesgo para infección respiratoria baja, aire contaminado, tener hermanos, sexo masculino, siempre nos va mal a nosotros, prematuridad, edad materna joven, tabaquismo, embarazo múltiple, bajo peso al nacer, pequeño paralaje gestacional. Importante, falta de lactancia como modo preventivo, exposición pasiva al humo, asma materno, educación baja en la mamá, menos de 12 años de estudio, escolaridad, guardería en los niños o los hermanitos, monoparental, cualquier enfermedad crónica, displasia broncopulmonar, una miocardiopatía, la típica fibrosis quística, las cardiopatías congénitas, sobre todo las hemodinámicamente significativas, el síndrome de Down, las infecciones por HIV, la hipertensión pulmonar y el asma larval. Todos estos con ORs por encima de 1. Son factores de riesgo importantes que establecimos en la guía. Y algunas otras comorbilidades que se asocian a que se hospitalicen más los niños. Cardiopatía, prematurez por debajo de 37 semanas, sexo masculino, edad menor de 6 meses. Y mire, dato que encontramos a nivel de la literatura internacional, la coinfección no es un factor de riesgo adicional
para la hospitalización. Uno pensaría que tener más de 2 o virus en general hospitaliza más a los niños, realmente no. Eso lo vimos a nivel general. Y los factores predictores de severidad para Colombia ya están explicados. Esta publicación del 2014, menor de 6 meses, prematuridad, una enfermedad coexistente respiratoria, cardiopatía, y para Colombia se suma el cáncer en el periodo neonatal. Imagínense. Entonces tenemos estadísticas para Colombia. En general, ¿cuáles son los factores de riesgo generales para sincitial respiratorio? Edad temprana, sexo masculino, estado invernal, temperaturas frías, humedad relativamente alta, concentraciones de benceno alto, eso es lo que expulsan los carros, exposición al tabaco y vivir en áreas urbanas. Si se dan cuenta, este metaanálisis está describiendo nuestra hermosa ciudad de Bogotá. Sí. Ok, genotipos, esto es rápido. Recuerde que existen dos genotipos, el A y el B. El más frecuente en el mundo del A es el NA1 y involucra el ONI1. Y dentro del genotipo B, el más frecuente es el BA con el 70%. Aquí están América, Europa, Asia, África y Oceanía, y en general el más frecuente para las Américas es el NA y el SA dentro del genotipo A, pero dentro del genotipo B, a nivel de Sudamérica, el más frecuente es el BA, el BAC y el GB3. Esto es a nivel mundial, pero tenemos estadísticas colombianas, sí. A nivel del centro y norte del país, el más frecuente del genotipo A es el GA2 y el GA5 del subtipo A, y del subtipo B el más frecuente es el BA. Pero a nivel de Cali, que hay un estudio, el que se encontró más frecuente en el genotipo A es el ON 1.1 o 1.2, y del B es el BA9, BA12 y BA13. Si se dan cuenta, somos variables en nuestro país. Fisiopatología ya la conocemos, solamente para recordarle las proteínas, que aquí está la proteína de fusión, donde están actuando todos nuestros medicamentos. Esto es importante porque a un niño le va tan mal en la vida con sincitial respiratorio. La respuesta depende de cada individuo y es influenciada por diversidad genética, que influye en qué: la vía de las quimoquinas, la vía del receptor de la vitamina D, proteínas del surfactante, la vía de las citoquinas, cannabinoides, receptores opioides, los toll-like receptor, y genéticamente ya tenemos susceptibilidad. Mira, hay una publicación de hace un año en el cual la susceptibilidad por alteraciones en los genes de los receptores del gusto y olfatorios incrementa la susceptibilidad para sincitial respiratorio de forma severa, y también el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, a algunos les va mal, ya sabemos por qué, a unos no les va tan mal. Y esto me llamaba la atención, la coinfección. Pues aquí hay una revisión sistemática y un metaanálisis de la coinfección de virus en el niño. Pues por fiebre, por admisión a cuidado intensivo, por uso de oxígeno, no hay ninguna diferencia entre tener un solo virus y tener 2 o más virus. La única diferencia es que el que tiene un solo virus se ventila menos. Pero la gravedad de la enfermedad aparentemente es igual con un virus o con 2 virus. No lo digo yo, lo dice este metaanálisis. Secuelas, nos hemos encontrado. Mira, ya tenemos apareció este año, este mes, el mes pasito. Los mecanismos fisiopatológicos moleculares de la patogenia en la sincitial respiratorio, los 9 mecanismos por los cuales se ensambla el virus en el cuerpo. Y también tenemos explicado los 5 mecanismos por los cuales se producen los virus. El virus produce los sincitios respiratorios o los cuerpos de inclusión dentro de la célula. Esto está explicado el mes pasado. Y este, que apareció hace 4 meses, es que sabemos que el virus produce muerte celular programada, pero mediante varios mecanismos. ¿Cuáles vías de mecanismos? Apoptosis, necroptosis, piroptosis, neptosis, que es a través de polimorfonucleares, y ferroptosis. Son muchos mecanismos para producir muerte celular programada. Entonces, todo esto va a llevar a secuelas a nivel pulmonar, ya lo sabemos, revisión del 2020, secuelas a nivel pulmonar, disminuyendo la función pulmonar en los niños, produciendo sobre todo enfermedades obstructivas, y produce asma. Esta publicación aparece del Grupo Internacional de Guía, que habla que hay una relación del sincitial respiratorio y asma. El OR está por encima de 1. Otra publicación acá, OR por encima de 1. Y otras 2 publicaciones acá, asma se asocia con un OR de 4 y sibilancias también. Entonces, hay desarrollo de asma y síndrome sibilante post-sincitial respiratorio. Ya lo sabíamos, pero les mostré aquí los 5 metaanálisis. Pero también no les queramos dar esto. Hay un desarrollo de complicaciones neurológicas asociadas a infecciones de sincitial respiratorio, 2021, revisión sistemática.
debido a la inflamación y a la tormenta de citoquinas producida por el sincitial respiratorio, se incrementan los episodios de convulsiones, anormalidades en el examen físico neurológico. Las convulsiones pueden ir entre el 67 y el 85%, y no todas son tempranas, algunas son tardías. Sí. Prevención y tratamiento, en eso estamos forjando. Pues recuerde que no tenemos nada para el sincitial respiratorio cuando ya está el sincitial respiratorio. Aquí están las guías internacionales de manejo de bronquiolitis, una de las más recientes de agosto del 2025 de Australia. ¿Qué hacemos para prevención? Pues leche materna, perfecto. Aseo de manos, perfecto. Evitar exponer al niño al humo, que la mamá fume o que en el hogar no fumen. Y las estrategias sumadas anticuerpos monoclonales. Y recientemente, la publicación a nivel internacional les llama a pediatras que todos los niños deberían estar beneficiados de un anticuerpo monoclonal y de las medidas preventivas. Y esto ya lo mostró Claudita, a medida de los años, cómo vamos pasando, cómo se aprobó el Palizumab, cómo se aprobó el NIRCE y cómo se aprobó el PREF para la materna. Y vamos para el 2025 con más cositas. Sí, señores. Sale la guía colombiana de prevención de infección respiratoria aguda de origen viral en menores de 2 años, un grupo grande de compañeros que estuvimos trabajando. Claro, ya hay una guía internacional de sincitial respiratoria, un consenso, junio 25. Está el consenso de infecciones y de inmunidad que apareció en el 2024 y está el consenso de expertos de SLIPE del 2024. Nos sumamos nosotros con el 2025, en el cual definimos cuáles eran el diagnóstico, cómo se define la infección respiratoria baja, todo ya lo sabemos. Aquí nos dimos cuenta cómo para el 2024 el virus sincitial respiratorio sigue estando vigente, mire, en azul, no baja a ceros, tenemos 124/7 sincitial respiratorio, es el más causante de infecciones y de hospitalización, está establecido para Colombia, ya mostramos datos. La segunda pregunta era cuáles eran los factores de riesgo, ya los vimos previamente, toda la lista que les mostré. Entonces definimos que para implementar estrategias de prevención farmacológicas y no farmacológicas debemos saber los factores de riesgo para poder intervenir. Menor de 6 meses, prematuridad, ausencia de lactancia materna, hacinamiento, exposición pasiva al humo, bajo estrato socioeconómico, comorbilidades crónicas como displasia broncopulmonar y cardiopatías congénitas. Esta recomendación es fuerte a favor. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo. Y tercera pregunta, ¿cuáles son las mejores estrategias de cuidados generales para prevenir las infecciones? Claro, hay que prevenir las infecciones con una recomendación fuerte: higiene de manos, jabón y alcohol, combinados con educación a cuidadores y personal, recordando que los personales que están cuidando en guarderías y en hogares a los niños menores de 2 años. Y que en contextos comunitarios se prioricen los componentes WASH. ¿Qué significa? Los WASH simples es agua segura, saneamiento básico y promoción de la higiene con acompañamiento conductual. Recuerde que está la guía práctica nacional para darle lineamiento al Ministerio de Salud. Se recomienda reforzar los programas educativos para el personal sanitario de forma preventiva y que se haga prevención antes de que aparezca la temporada y que haga medidas de control cuando ya esté la infección. Y que esos programas educativos se mantengan a lo largo del tiempo. Recomendación fuerte. ¿Cuáles son las estrategias no farmacológicas, nutricionales? Oye, fácil. Lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. ¿Qué vimos? Eso reduce la gravedad de las infecciones respiratorias por sincitial respiratorio. Hay 2 metaanálisis. Tasa de hospitalización, estancia hospitalaria, requerimiento de oxígeno suplementario y aparte, ingreso a cuidado intensivo para disminuir asistencia ventilatoria. Recomendación fuerte, leche materna. Quinta pregunta. Las mujeres gestantes, ¿cuál es la estrategia para ellas? Ya la vimos. Pero, doctores, ya he explicado en el estudio. Bueno, perfecto. Aquí les quiero mostrar los 5 metaanálisis del 2025 que refuerzan la estrategia para vacunación PREF para la mamá. Una dosis única de materna PREF contra el sincitial respiratorio entre la semana 28 y 36. Recomendación fuerte a favor. Y la colocación de este anticuerpo de larga duración, como es el NIRCE, en recién nacidos hijos de madre con factores de riesgo para vacunación no efectiva. ¿Quiénes son ellos? Un error innato de la inmunidad, malaria, síndrome nefrótico y HIV. O en estos niños que nacen antes de los 14 días desde la inmunización, o en los recién nacidos de madres vacunadas, pero que aún presentan enfermedad grave por sincitial respiratorio. Son las recomendaciones para el NIRCE en estos niños. Y la vacuna contra el sincitial respiratorio en la mamá, el PREF, puede administrarse simultáneamente con otras vacunas indicadas durante el embarazo sin ningún problema.
En caso de no disponer de anticuerpo monoclonal de larga duración, considere el uso de palivizumab, tenemos mucha existencia, en lactantes menores de 2 años con riesgo de enfermedad grave por sincitial respiratorio, recomendación fuerte a favor. Recuerde que siguen vigentes las recomendaciones de palivizumab, tenemos el consenso de expertos y tenemos el consenso de expertos de todas las sociedades colombianas y tenemos aparte el consenso de palivizumab para los niños con cardiopatías congénitas. Pregunta 6. ¿Cuáles son las estrategias de inmunización pasiva con anticuerpos monoclonales de larga duración en menores de 2 años? Pues tenemos que conocer los factores de riesgo para infección grave en menores de 2 años. Importantes porque a esos niños les vamos a colocar dosis cuando requieren refuerzo. Doctor, hábleme de los estudios. Ya Claudita habló de los estudios. Solamente quiero mostrarles aquí los 6 metaanálisis del año pasado hablando de NIRSE. El último apareció en diciembre del 2025 y el último metaanálisis realmente apareció este mes, que es NIRSE contra las hospitalizaciones en sincitial respiratorio en infantes. Esto está reciente, está calentito. ¿Qué dicen las recomendaciones y qué hicimos nosotros? Se recomienda la administración de única dosis de NIRSE de larga duración en todos los recién nacidos y lactantes sanos menores de 6 meses en Colombia durante todo el año. Recuerde que somos 24/7. Y su administración debe ser en el momento del nacimiento o antes del alta hospitalaria. Recuerde que secretaría te da hasta 29 días. Recomendación fuerte a favor con una muy buena calidad de la evidencia. En lactantes menores de 2 años con factores de riesgo, que fueron los que les mostré, quiero devolver acá, aquí están los factores de riesgo, lactantes que tengan esos factores de riesgo menores de 2 años, se recomienda el anticuerpo monoclonal NIRSE, administrando la primera dosis idealmente antes de los 6 meses de edad y la segunda dosis lo más temprano posible entre los 12 y 24 meses de edad, en cualquier época del año. Recomendación fuerte a favor. Y ya nos habíamos hablado, Claudita, de la dosificación. Recuerde que la dosificación es estándar, ¿sí? Pero en los niños entre 12 y 24 meses que tengan factores de riesgo que ya les mostré para enfermedad grave, que ameriten la administración de la segunda dosis es de 100 miligramos. Y en niños mayores de 10 kilos, la dosis de 200 miligramos, la cual es dividida en 100, 2 dosis. NIRSE se puede administrar conjuntamente con otras vacunas indicadas y se recomienda la aplicación de una única dosis de NIRSE, ¿sí?, en hijos de madres embarazadas que no hayan recibido vacunación contra sincitial o que le hayan recibido la vacunación menos de 14 días antes del parto o que tengan patología de base que impliquen una respuesta inmunitaria deficiente, como inmunocomprometidos o HIV. Ya lo habíamos comentado, recomendación fuerte a favor. Pregunta 7. ¿Qué programas de vigilancia epidemiológica se recomienda? Se recomienda para a nivel país vigilancia permanente de las infecciones mediante el uso de definiciones ARI y SARI, las que nosotros hacemos, y el reporte de esas infecciones a nivel semanal. Condición a favor con recomendación débil. Se recomienda que en lactantes menores de 2 años con infecciones respiratorias baja, aguda, grave, se incluya al ingreso hospitalario, al ingreso de la unidad de cuidado intensivo o que tenga factores de riesgo para enfermedad grave, implementar el uso de pruebas de detección multipatógena. Recuerde que necesitamos reconocer varios patógenos, no porque haya más gravedad, sino que en general, cuando hay 2 patógenos más, esos niños lo más seguro es que requieran más ventilación mecánica invasiva. ¿Qué hay de nuevo? Perfecto. Doctor, ya acabo de llegar a la charla deme un resumen. Aquí está la publicación de resumen de diciembre del 25, donde está palivizumab, NIRSE, PREF vacuna para la mamá y el Clexo. Aquí están las indicaciones, la dosificación y la ruta de administración. Y si no quieres leerte los estudios, aquí están los resúmenes de eficacia para Pali, NIRSE, Gerso y PREF Abrismo. Cochrane demostró el año pasado, a final del año pasado, que definitivamente es eficaz la vacunación contra la materna. Y esto no es para que se asusten, pero para que den cuenta. Es el riesgo cardiovascular después de infecciones por sincitial respiratorio. Es un metaanálisis de el mes pasado, perdón. Los que desarrollan sincitial respiratorio pueden desarrollar hasta un 15% eventos cardíacos. Entre ellos está falla cardíaca en un 5.4% y se puede relacionar con problemas de mortalidad estos eventos cardíacos entre el 1.1 y el 9.8%. Esto es una metaanálisis del 2026.
Doctor, ¿y eso porque ustedes se fueron con vacunación híbrida entre los dos? Eso es muy costoso. Bueno, enero del 2026, las recomendaciones a nivel internacional para asistencia respiratorio en países que no tengan temporalidad. Mire, aquí está Colombia, Colombia, Brasil. ¿Qué sugiere las guías internacionales para Colombia, por ejemplo? Que la vacunación materna se desarrolla entre la semana 28 y 36, combinada con la inmunización con NIRSE, y esto potencialmente ayuda a los niños. Recuerde, si tú no tienes temporalidad como Colombia, se recomienda el esquema híbrido. Y para finalizar, léanse, apareció el mes pasado, la guía de bronquiolitis, de manejo con sistema respiratorio, el sueca. Hace un resumen de todo lo que hemos hablado. Esto nos sirve para vacunar, esto sí sirve para vacunar, y pues quedamos atentos en los siguientes minutos para las preguntas de nuestro amado público. Quedamos con el público. Listo. Sí, ya tenemos unas preguntas acá en el chat. Y dice, la primera, dice, ¿tendríamos entonces que hacer MIPRES para Nirsevimab hasta que lo incluyan en el plan de beneficios? Yo creo que esta es pues, pregunta para Claudita. Total. Bueno, no hay que hacer MIPRES porque Bogotá compró el NIRSE con recursos propios de Bogotá, de Secretaría, entonces iría por PAI, no hay que hacer MIPRES en Bogotá para el NIRSE. Eso pues es una buena noticia. Y no sé si quieran que responda de una vez la otra pregunta que está en el chat, que dice, Sí, buenos días, claro. la efectividad de Palizumab y Nirsevimab son similares y requiere 5 dosis de Pali, ¿por qué no usar solo Nirse, una dosis para todos los menores de 35 semanas? Claro, eso es lo que le estamos pidiendo al ministerio. En realidad, pues hay muchos estudios de Nirsevimab de costo-efectividad y vemos cómo pues solo se requiere una dosis, más o menos una dosis de Nirsevimab corresponde a una dosis de palivizumab que requiere 5. Entonces, digamos que alcanzamos a poner Nirse y sobra dinero. Creo que por eso no se han hecho estudios comparando en cuanto al dinero, porque sí les mostré el estudio que se hizo en Taiwán, que fue el que salió en el Journal de Microbiología, donde comparan NIRSE con palivizumab en cuanto a seguridad, efectividad, todo lo demás, pero claro, nos dice que hay unos estudios de NIRSE muy claros de costo-efectividad, pero más o menos son 1 a 1. O sea, el valor de una dosis de Pali es el valor de una dosis de Nirse y todavía nos sobra. En Bogotá. La vacuna sí está en las A nivel mundial, en las pilotos, ¿cierto? Y todavía nos sobra, pues digamos, esas otras 4 dosis que se requerirían por palivizumab. Y es lo que estamos pidiendo al ministerio. ¿Qué tendría que hacer el ministerio? Tendría que hacer una sustitución del medicamento, cambiar palivizumab por nirsevimab y esperemos pues que lo logremos. Ojalá se pudiera hacer porque realmente creemos que es la mejor opción hoy en día y pues que tenemos que ir avanzando también cuando la evidencia va avanzando, es claramente. En ciudades como Cúcuta, por ejemplo, entonces utilizarían la vacuna materna y continuarían con el palivizumab hasta que el ministerio nos dé una nueva directriz. Ojalá ustedes en los sitios donde solamente se va a utilizar la vacuna materna, pues logren coberturas de vacunación en las gestantes muy altas. Eso pues es importante. Y recordarles que la vacuna materna se pone en el deltoides, mientras que la inmunización, el anticuerpo monoclonal del recién nacido se aplica en el muslo, en la cara anterolateral, una dosis única. Recuerden que se puede aplicar al mismo tiempo con la vacuna de BCG y hepatitis B, obviamente no en el mismo vial, sino digamos en momentos similares, o como vimos en el estudio, algunos de ellos pues su día promedio para aplicarlo fue las 48 horas o el tercer día de vida. Entonces pues se puede aplicar en ese momento, que fue lo otro que vi, pues digamos, de las preguntas que tenían para mí.
Existen varias inquietudes, sobre todo de la administración de la vacuna. Entonces, bueno, contraindicaciones de la vacuna para la madre. ¿Qué contraindicaciones tendríamos? Porque pues tenemos todo un movimiento antivacunas, nosotros tenemos todo el sustento de protección a sus hijos, todo esto que acabamos de ver, pero ¿hay alguna contraindicación? Y las vacunadoras también son de las primeras que nos dicen, bueno, ¿y cuándo no podemos aplicar? Bueno, de todas formas siempre tenemos que tener precaución, por ejemplo, en las personas que tienen problemas hemorrágicos, pero no sería solo con esta vacuna, sino con otras vacunas. Aquellas personas que han hecho anafilaxia, pues también tenemos que tomar todas las precauciones y esos ya son casos individuales que se deben pues evaluar con especialista. Pero también, por ejemplo, en caso de reacciones a los componentes de la vacuna, como es el polisorbato, tiene también biometalol. Este tipo de, digamos, de componentes de la vacuna, si hay algún antecedente a ese tipo de sustancias, y especialmente si son reacciones pues graves, estaría contraindicada. Tratamos nunca poner vacunas cuando hay un episodio febril en la persona que va a recibir la vacuna. Si se puede posponer 4 o 5 días, pues es muchísimo mejor, obviamente. Y también, por ejemplo, si nosotros vemos que hay una inminencia de parto, como por ejemplo una preeclampsia severa o digamos un trabajo de parto en fase avanzada, no tiene sentido pues utilizar la vacuna en este caso porque no va a tener el cubrimiento de los 14 días en esta persona. No está contraindicado en inmunodeficiencia materna, por el contrario, es una de las indicaciones para completar la vacunación con la inmunización del recién nacido. Y yo creo pues que allí ya contestamos pues la pregunta. Muchas gracias, Claudita. No sé si Héctor, ¿tú tienes alguna otra cosa que complementar respecto a la vacunación materna? Si te das cuenta, la materna se le puede colocar sin ningún problema. Sin ¿Sí? ningún problema. No desperdicien la vacuna materna con partos que van a aparecer 14 días antes. Sí, no la Ok, desperdicien. listo. Y respecto a la colocación del niversumab, así como sabíamos del palivizumab, ¿tenemos alguna contraindicación de colocar al mismo tiempo que vacunas, que la vacunación con nuestro esquema nacional común y No, corriente? no, Ok, igual. no. Sí, son preguntas que nacen y bueno, que veo que tenemos varios de los invitados con la mano alzada. Yo creo que Juan, Luis Enrique, por favor, actívales para que nos puedan hacer la pregunta. De todos modos, tenemos aquí otras preguntas. Todos estamos muy contentos con esta decisión desde el distrito, desde Bogotá, pero vemos la necesidad en el resto del país. Sabemos que en este momento tenemos vacunación en 2 sitios pilotos, ¿cierto? En el Chocó y en La Guajira. Entonces, sabemos la posibilidad de qué tan pronto sería que el resto del país tuviera la posibilidad de la vacunación. ¿O seguimos esperando Esperando. muy Nosotros juiciosos? desde Ascon Ujú. Nacional lo que hicimos fue hacer la guía nacional para que no hubiera impedimentos diciendo es que no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos política. Nosotros desde Ascon Nacional hicimos la guía nacional tanto para las vacunas como para medidas no farmacológicas, ¿sí? Para todo y para incentivar los programas. Entonces ya tienen la herramienta. Ahora toca es que se sienten las personas a definir cuándo la compran y cómo se va a repartir. Sí, hola, buenos días, Clau, Héctor, todos, María Fernanda, ¿cómo están? Ujú. María Bueno, Fernanda, bienvenida. Gracias por la charla, estuvo muy buena. Yo ahí hice un comentario puntualmente, sabiendo que se puede administrar al tiempo con hepatitis B y BCG, pero se puede administrar en la misma pierna. Es una pregunta que tenemos con enfermería de vacunación de la fundación, teniendo en cuenta que nosotros colocamos vitamina K en la pierna derecha y hepatitis B en la pierna izquierda. Entonces se pudiera colocar
el NIRSE al tiempo en la misma pierna izquierda o cambiamos de pierna para colocar las vacunas en muslos diferentes. ¿Que tienen algún comentario con respecto a esto? Sí, pues digamos que cuando pones hepatitis B y vitamina K se hace al momento del nacimiento y el NIRSE está recomendado en el momento del egreso, es decir, puede ser a las 24 horas en parto vaginal o 48 horas cesárea o cuando estuvo hospitalizado antes del alta y que ya esté estable hemodinámicamente, pero que no te vayas a pasar de los 29 días. Entonces, digamos que ahí ya nos da un margen de 24 a 48 horas para que la puedas poner en la pierna derecha, por ejemplo, que recibió la vitamina K y ahí estaría súper segura. No hay problema de administración concomitante con otras vacunas o con la vitamina K. Sí, la pregunta también iba dirigida a que esto es desde enfermería de vacunación. Las enfermeras de vacunación tienen que llevar un control como de regularidad en el tiempo y está indicado que tienen que colocar hepatitis B y BCG antes de las 12 horas de vida de estancia en el hospital. ¿Sí? Ese es un control que le lleva, de hecho, Secretaría de Salud. Entonces, sí, la pregunta es, ¿el anticuerpo monoclonal se saldría para ellas de ese control que tienen de que juiciosamente tienen que estar todos los bebés vacunados en las primeras 12 horas? ¿Sí? Para ellas se les alteraría, por decirlo así, su registro. Entonces, la pregunta es, ¿no iría al tiempo con ese registro de las vacunas del PAI? Se puede aplicar al tiempo, pero digamos que la indicación es que sea antes del alta. No tiene que cumplirse en las primeras 12 horas como si la hepatitis B, que sabemos que ahí la importancia, digamos, de hepatitis B con BCG no es por la BCG, sino es por la hepatitis B, porque parte de la estrategia de proteger al recién nacido hacia una presunta infección materna con hepatitis B es colocar la vacuna en las primeras 12 horas. Esa sí requiere un tiempo, digamos, reglamentario, mientras que para BCG y para el NIRSE no. Entonces ahí tendrías un rango de tiempo donde podrías aplicarlo antes del alta. Pero está muy buena la pregunta. Y veo aquí una escrita en el chat que también es para mí, y es que si los pacientes prematuros que tengan 1 año y no hayan recibido palivizumab, si se le puede aplicar nirsevimab. En este momento, sí hay unos estudios, especialmente el de Galicia, hay un estudio que para aquellos recién nacidos, por ejemplo, que se vacunaron inicialmente en la primera temporada que llaman ellos, o sea, para protegerlos esos primeros 6 meses, luego evaluaron qué protección tenía para la segunda temporada y esos niños quedaron cubiertos hasta, o sea, tuvo una eficacia de 55.5%, les protege para la segunda temporada. Pero en este momento, digamos que para nosotros, esas indicaciones que yo les mostré del nirsevimab para mayores de 12 meses, no están vigentes, digamos, en nuestro lineamiento, sí tienen unas indicaciones a nivel mundial que se puede cubrir a aquellos niños que son de muy alto riesgo, que sería lo que muchos llaman también el catch-up, que es proteger a esos niños para la segunda temporada, pero en este momento no hace parte o no está incluido en nuestro lineamiento y sí tiene, digamos, la autorización a nivel mundial, pero cada país también de acuerdo a sus estudios de costo-efectividad y de acuerdo a la progresión que lleven en la implementación de la vacuna y del anticuerpo, pues van agregando, digamos, las indicaciones. Inicialmente lo que queremos es como proteger más a los menores de 6 meses y luego pues vamos ampliando o vamos mirando de acuerdo a los resultados que tengamos. Ojalá, digamos, esto no es una camisa de fuerza, por supuesto el lineamiento puede ir teniendo modificaciones a medida que vayamos viendo su efectividad y su impacto ya pues en la vida real. Pero en este momento así es como está el lineamiento. Creo que espero, Ana Paola, que haya respondido tu pregunta. Ana Paola, la guía de nosotros, la guía práctica nacional, contempla la segunda dosis en mayores de 12 meses con factores de riesgo para enfermedad grave. ¿Sí lo contempla?
hasta qué edad se podría aplicar el PALI y el NIRSE en los pacientes prematuros. La edad de los prematuros es por encima de las 28 semanas. Se quedó para NIRSE. Entonces, si eres un prematuro y quieres aplicarte el NIRSE, tenías que tener más de 28 semanas. Si eres un prematuro y te vas a aplicar PALI porque tienes en este momento existencias y eres menor de 32 semanas, desde que naces, cualquier edad gestacional que naces y tienes menor de 32 semanas, te tocaría palivizumab. Sí, Héctor, pero creo que la pregunta es ¿hasta qué edad cronológica posterior se pueden vacunar a esos prematuros? Creo que la pregunta va a eso. Recuerde que la vacunación con NIRSE es prealta. Ambas vacunas son prealta, ya sea por palivizumab o NIRSE, es prealta el paciente para la primera dosis y para la segunda dosis de NIRSE, si cumple los criterios, hasta el año, hasta los 2 años. Y ese será para NIRSE, pero es la recomendación que sea prealta, es hasta cuándo se puede colocar la dosis. Por eso con Mafe, tú puedes cambiar tu protocolo y dejar NIRSE en las primeras 12 horas. Claro, podrías dejarlo sin ningún problema. Claro, ahí te tendrías que enfrentar es que en el muslo derecho, apenas nació, le colocaron la vitamina K y a las siguientes 12 horas le están aplicando en NIRSE. No hay ningún problema, son compatibles, son moléculas diferentes. Y yo veo, qué pena, otras dos preguntas. En la primera dice, para ciudades que contamos solo con la vacuna de la gestante, ¿continuamos entonces solo con pálida de acuerdo al consenso? Sí. Sí, sí. El otro es si la vacuna se puede conseguir, o sea, si me imagino yo el NIRSE, si se puede conseguir de forma particular. Yo hice esa pregunta a la casa matriz y lo que ellos dijeron es que en este momento la vacuna se está trayendo por OPS, por fondo rotatorio de OPS, inicialmente solamente para programas de salud pública. Es posible que más adelante sí haya un stock pequeño para adquirirlo de forma particular, pero en este momento se le va a dar prioridad a la parte pública, a contemplar los programas públicos. Digamos que como viene por OPS, no está viniendo tampoco de forma tan masiva. Recuerden que para que el anticuerpo monoclonal tenga niveles séricos, tanto PALI como NIRSE, y tenga niveles séricos por encima de 50 microgramos por decilitro, se necesitan por lo menos 24 a 48 horas. Por eso los medicamentos, estas moléculas, se tienen que colocar 24 a 48 horas antes del egreso, para que cuando ya esté en la casa tenga los niveles de protección. Si se lo colocas, se lo colocas ahorita y sale en 10 minutos, pues no ha tenido los niveles de protección, no ha tenido los niveles séricos de protección. Esto que nos comentaron es tanto para NIRSE como para la vacunación materna, el que viene por OPS y que después tendríamos la oportunidad de conseguirlo. O sea, estamos a la espera de que pueda ser un programa masivo y de tanta importancia pues para todos. Esto, o sea, en este momento ni NIRSE, ni vacunación, solamente Bogotá, Chocó y La Guajira. Es la respuesta. Sí, Y en espera. lamentablemente. Sí, por eso emitimos la guía, para que esto se acelerara con las recomendaciones que tenemos, tanto para Bogotá como para a nivel nacional. Bueno, quedamos muy agradecidos con todo el trabajo desde el distrito, desde la asociación, no sé, ¿queda alguna otra pregunta para poder dar Sí, buenos cierre? días. Bueno, sí. Desde la ciudad de Cúcuta, como vemos, el invierno está afectando a la costa y al área que es calurosa del país, y tenemos casos reportados de niños con sincitial respiratorio que no recibieron palivizumab, pero me llamó bastante el concepto del doctor de infección grave, por ejemplo, que estuvieron en UCI, y además tenemos tosferina. Ese es un caso de una niña que tenía sincitial y tosferina.
Entonces, ese tipo de pacientes que son canguros por alguna situación, laringomalacia o por que cae en este paciente grave, se podría iniciar nimersimab o palimizumab. Estamos hablando de zona como Cúcuta, tierra caliente, donde está circulando también todo. Gracias. En teoría, si el paciente tiene menor de 2 años y tiene los factores de riesgo para enfermedad grave, que es prematurez por debajo de 35, displasia, cardiopatía, hipertensión pulmonar grave, alguna cirugía cardíaca, una cardiopatía congénita que haya sido intervenida, un error innato de la inmunidad, una enfermedad neuromuscular o fibrosis quística, sí amerita colocarle la dosis. Venirse, pero ya te digo, estamos con el problema que tenemos muy bonita la teoría, tenemos las indicaciones, todo está escrito, pero fuera de Bogotá no tenemos la molécula. Ahora sí hablo. Exacto. Bueno, siendo las 8:12, les agradezco, como decía, enormemente el tiempo, el espacio y el trabajo que se ha hecho desde la asociación, desde el distrito, y esperamos que pronto tengamos una respuesta para todo el país, para tener ese impacto que han tenido Argentina, Chile, Suecia, en todas partes. Sabemos la necesidad que tenemos. Y pienso que también el hecho de tener un impacto tan importante como va a tener ahorita en este primer trimestre el trabajo en el distrito va a ser la palanca para que el resto del país además lo tenga. Tenemos todo el sustento científico, gremial, académico, entonces esperamos pronto lograrlo. Entonces, muchas gracias por aclarar estos conceptos que venían desde septiembre, diciembre y tener este espacio para aclararlos. Agradecer a todos los presentes, recordar que en más o menos unas 3 a 4 horas o en las horas de la tarde tendremos en nuestro canal de YouTube la grabación de este webinar para los que no pudieron asistir o los que quieren repasar algunos conceptos. Y agradecerle a ASCON Nacional, en cabeza del doctor Ricardo Sánchez, en todo su trabajo académico desde la coordinación académica y científica de ASCON, desde la Junta, desde ASCON Regional, mi cabeza Julieta Castro, un saludo muy especial y esperando que con este primer webinar tengamos muchos otros muy especiales y de mucho provecho para el trabajo que tenemos en este momento, por un 2026 lleno de amistad y academia. Feliz día para todos y no olviden, tenemos Ya está el sonido. el curso internacional de neonatología de ASCON. No olviden, hay que participar, está buenísimo. Bueno, un feliz día para todos. Feliz día. Muchas gracias. Recordarles que la vacuna materna está disponible en todo el país. No se vayan a llevar el concepto de solo 3 ciudades. La vacuna materna está disponible en todo el país. Muchas gracias. Bueno, eso habría que aclararlo. Entonces está en todo el país. O sea, podemos pedirlo en todo el país. Sí. La vacuna materna está disponible en todo el país. La guía quedó allí en el chat, por si alguno la quiere bajar. Está aquí en el chat, lineamiento técnico operativo, vacuna materna, virus sincitial respiratorio, país gestantes. Ahí está, ahí dejamos la guía. Entonces, eso quería aclararles que la vacuna materna la podemos aplicar todos y en eso, pues, digamos, no hay ninguna diferencia con Bogotá, que todo el país tenga claro eso. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hasta luego, que estén muy bien.